Ahí está, ¿sí? Y vamos con la sesión, ¿sí? Ahí está. A ver. Ya, acá está nuestro aula virtual. Ahí está, mira. He regresado en el aula virtual a la semana 5. Semana 5 del aula virtual. En la semana 5 del aula virtual, semana 5, ¿ah? Yo les he dejado modelos de proyectos para que ustedes, cuando se sientan, no de más las ideas para ir redactando su trabajo, su proyecto, vayan a estos modelos para que se orienten, ya que todos estos modelos han seguido las pautas del proceso de construcción de un proyecto de investigación, así como ustedes, desde la pregunta de investigación hasta, bueno, la parte final del proyecto, que serían los aspectos éticos en la investigación, ¿sí? Por eso siempre yo les recomiendo, cuando veo algunos trabajos que me han presentado, ¿por qué no has revisado los modelos? Le digo, ¿no? Revisa los modelos que están en la semana 5. Te pueden ayudar, te pueden orientar, ¿no? Y acá he dejado tanto para los que están haciendo investigación cualitativa o para los que están haciendo investigación cuantitativa, ¿no? Y voy a abrir uno de ellos, ¿sí? Por ejemplo, voy a abrir este modelo. Acá está. ¿Está? ¿Me avisan si se ve, por favor? ¿Me avisan? ¿Están viendo el modelo? ¿Sí? Sí, profesor. Perfecto, ya. Entonces, este es un modelo de un proyecto de investigación, ¿sí? Que lleva como título, el papel de la inteligencia emocional en el afrontamiento y manejo del estrés en enfermeras de un hospital de Lima Norte durante la pandemia 2021, ¿sí? Es un proyecto que está manejando tres variables, ¿no? Tres variables, ¿no? Es un proyecto cuantitativo, por el título me doy cuenta que es cuantitativo, y está manejando tres variables. ¿Cuáles son las tres variables que está manejando este proyecto? ¿No? ¿Se puede ver o no las tres variables? ¿O está muy confuso? Ah, sí, afrontamiento, está estrés y inteligencia emocional. Ajá, inteligencia emocional, afrontamiento y manejo del estrés. O sea, en otras palabras, este proyecto quiere medir, vamos a decir así, ¿no? O relacionar tres variables, ¿no? La inteligencia emocional, el afrontamiento y el manejo del estrés. Por lo tanto, si tú vas a tratar de medir tres variables, por lo tanto, yo te pregunto, ¿cuántos instrumentos de investigación utilizarás para medir las tres variables? Cristian me dice tres instrumentos. Claro, un instrumento para inteligencia emocional, otro instrumento para afrontamiento y otro instrumento para manejo del estrés. El instrumento que mide inteligencia emocional, con ese instrumento, ¿tú puedes medir afrontamiento? No. Con el instrumento que mide inteligencia emocional, ¿tú puedes medir manejo del estrés? No. ¿Sí? Es como si yo te diga, pues, eh, eh, con el martillo, ¿está? El instrumento martillo, ¿para qué sirve? ¿Para qué sirve un martillo? Vamos. Para golpear. ¿Para qué? ¿Para cortar carne? ¿Para qué sirve un martillo? ¿Para qué? Para golpear. ¿Para golpear? ¿Sí? ¿Quieres golpear a tu esposo o a tu pareja que se ha portado mal? ¿Agarras el martillo? Para empalmar algo. Para golpear
Ya el clavo. Claro, para golpear un clavo, ¿sí o no? Para eso es el martillo, ¿no? El martillo no vas a usarlo para, si portó mal, no sé, a alguien y le vas a dar martillazo, ¿sí o no? No creo, ¿ah? Ahí De vez en cuando también. está faltando inteligencia emocional, ¿sí o no? Y si quieres cortar la carne, ¿qué utilizas? ¿Un martillo o un cuchillo? Un machete. Un machete, dice, no más, Un ¿no? cuchillo. Sí, o no. Pero más incómodo un machete cortar la carne, ¿no? Vete un cuchillo, ¿sí o no? Bien afilado, le pueda cortar la carne. Ya. Esto es lo mismo, chicos. Un instrumento sirve para medir algo, pero ese instrumento se ha fabricado para una determinada función, así como el martillo, así como el alicate, así como el cuchillo. Los instrumentos para inteligencia emocional, ¿qué cosa miden? Inteligencia emocional. Los instrumentos para afrontamiento, ¿qué cosa miden? Afrontamiento. Los instrumentos para manejo del estrés, ¿qué cosa van a medir? ¿Qué debe medir? El manejo del estrés. El manejo del estrés. Un ratito quiero sacar acá tus trabajos. Quiero sacarlos. Ya, acá está. Por ejemplo, yo tengo un grupo de investigación que va a investigar sobre el afrontamiento en estudiantes de enfermería durante las prácticas clínicas o prehospitalarias durante la pandemia, ¿no? Entonces, ellos tendrán que buscar un instrumento que mida afrontamiento. Por acá tengo otro grupo que va a medir nivel de conocimiento sobre anemia. Tendrá que buscar un instrumento que mida conocimiento sobre anemia. ¿Me estoy dejando entender, por favor? Estoy hablando sobre el instrumento, su instrumento que ustedes van a usar. ¿Está bien? ¿Hasta ahí se ha entendido? Sí, profesor. Perfecto. Entonces ya cada uno sabe, ya, por nosotros mi instrumento tiene que ser uno que mida autocuidado, uno que mida conocimiento y autocuidado, otro que mida hábitos alimenticios, ¿no? Y otro que mida, de repente, aspectos relacionados al sueño y rendimiento académico, como por ahí también hay un grupo de investigación. Entonces, por ahí va un poco lo que yo les quiero hablar. Entonces, vamos con este proyecto, ¿sí? Como es un proyecto terminado, por eso yo le estoy comentando, mira. Este proyecto tiene su introducción. Miren, por favor, en estos modelos, ¿no? La pulcritud con el cual se ha redactado. Eso es importante para que tú veas que lo que si tú has redactado también mantiene esa pulcritud y si no hay que seguir mejorándolo. ¿Cómo mejoramos una redacción? La leemos, volvemos a leer, corregimos, volvemos a leer, así. Cuando tú construyes un párrafo, esta es introducción, ¿eh? No voy a quedar mucho tiempo acá, construyes un primer párrafo, ese primer párrafo tiene que conversar con el siguiente párrafo. No puede estar aislado los párrafos. Si no, no se entiende. Y la persona que va a leer tu proyecto no lo va a entender y te va a desaprobar en tu proyecto. Por ejemplo, tu profesor te va a desaprobar. ¿Sí? Y tu trabajo no va a pasar al comité de ética, por lo tanto, el siguiente semestre no vas a poder armar tu proyecto de investigación. Alumno que no tiene su proyecto de investigación, chicos, no pasa, jala esta asignatura, ¿no? Porque ¿qué vas a hacer el siguiente semestre si no tienes proyecto? ¿No? Voy a avanzarme todo lo que viene a ser la introducción y me voy a centrar ahorita en materiales y métodos. Acá está, materiales y métodos, ¿sí? Voy a centrar en materiales y métodos. ¿Qué es lo que estamos construyendo? ¿No? Antes de mi operación hicimos esto en la teoría. Y yo espero que ya todos hayan redactado esto de acá. De indicar cuál es su enfoque de investigación, si es cuantitativo o cualitativo, y cuál es el diseño de su investigación. ¿No?
no hay un secreto. Para los que están haciendo investigación cuantitativa, su enfoque es cuantitativo. Y para los que están haciendo investigación cualitativa, su enfoque es cualitativo. Para los que están haciendo investigación cuantitativa, sus diseños son descriptivos y transversales. Y los que están haciendo investigación cualitativa, su diseño es fenomenológico. Ya está. Pero eso tienen que redactarlo. Mira, acá, así como acá su compañera ha redactado también. Enfoque, ¿qué dice? Enfoque cuantitativo. Y eso lo ha indicado por medio de una cita. Diseño metodológico descriptivo correlacional. Ah, ¿por qué correlacional? Porque esas variables, inteligencia emocional, afrontamiento y manejo de las tres, ¿lo va a qué? Lo va a asociar. Y va a tratar de ver si hay asociación. Ahí está. Y todo con su cita respectiva. ¿No? Esto no es nada del otro mundo. Tienen los modelos. Incluso yo les he dejado, cuando hice la clase de diseño y enfoque semana 9, un montón de artículos donde pueden ustedes citar al diseño cuantitativo, cualitativo, fenomenológico, descriptivo, transversal, ¿no? Pero ustedes lo pueden hacer también de un texto, de un libro, ¿no? Esto no es una camisa de fuerza. Luego la población muestra y muestreo. Esto también indicamos nosotros, ¿no? La población, ¿sí o no? Por ejemplo, en este caso, la población que ha identificado esta compañera en su proyecto de investigación, ¿no? Es una población total de 450 enfermeras. Esa es la población total. Pero, ¿va a trabajar con las 450? No. Va a trabajar con una muestra. Y una muestra es menor a 450. ¿Cuánto será la muestra? Bueno, acá ¿qué cosa dice? Para obtener la muestra se aplicó el programa estadístico EPIDAT 4.2, dando una muestra al 95% de confianza. Pero no dice la muestra, mira, acá no está poniendo la muestra. Pero dice que esta es la población y sobre esto va, por medio de este programa, va a dar. Pero no me dice la muestra. Pero está indicando que va a dar la muestra por ese programa, ¿no? ¿Qué más? Los criterios de inclusión y criterios de exclusión, ¿no? Ahí está. La variable de estudio. ¿Cuántas variables eran? ¿Cuántas variables eran? 3 variables, digamos. 3 variables. Entonces, ¿no? Cuando tú tienes tus variables, para los chicos cuantitativos, ¿no? Lo primero que haces es definir tu variable de manera conceptual, utilizando tu marco teórico o algún autor. ¿Qué cosa es la inteligencia emocional? En este caso. Y acá pone al autor. Luego el estrés. ¿Qué cosa es el estrés? Y acá pone al autor. Luego el afrontamiento. Y acá pone al autor, lo cita. Esa es la definición conceptual, que lo vimos también en una sesión anterior. Luego viene la definición operacional. ¿Cómo va a medir el afrontamiento? ¿Cómo va a medir la inteligencia? ¿Cómo va a medir el estrés? ¿Sí? Esa es la definición operacional. Hasta allí es lo que avanzamos en la sesión anterior, ¿no? Y ahora lo que vamos a avanzar es lo concerniente pues a esto. Técnica e instrumento de medición. ¿Sí? En esta parte, con este ejemplo, estoy hablando básicamente para los que están haciendo investigación cuantitativa, ¿no? Solo tengo 2 grupos que están haciendo cualitativa. Luego voy a poner el otro ejemplo, ¿sí? Pero ahorita, básicamente para los chicos que están haciendo investigación cuantitativa, ¿sí? Ahí está. Entonces, el punto 2.4, donde hay que redactar técnica e instrumento de medición, entonces hay que señalar primero cuál va a ser tu técnica de recolección de datos. Y todos
los chicos cuantitativos, ¿qué van a usar? Encuesta. La técnica va a ser la encuesta, ¿sí? Es la más usada en investigaciones cuantitativas, ¿sí? Mira que yo no he dicho cuestionario, he dicho encuesta. Esa es la técnica. Profe, ¿y cuál es el instrumento? Ahora sí, el instrumento es el cuestionario. Ese es el instrumento. La técnica se llama encuesta y el instrumento se llama cuestionario. ¿Sí? La técnica es un conjunto de pasos y procedimientos que uno hace con la finalidad, pues, de recoger data, información. Esa es la técnica. Y el instrumento es el cuestionario. Vamos con un ejemplo muy sencillo. El martillo. ¿Qué será? ¿Técnica o instrumento? Instrumento. Instrumento, profesor. ¿Qué será tu martillo? ¿Será la técnica o el instrumento? Un instrumento, profesor. Claro, el martillo es el instrumento. Claro. Y ese instrumento, ¿sabes usarlo? ¿Sabes por dónde se agarra, por qué parte se agarra el martillo? ¿Sí? ¿Algunas veces te has dado un martillazo en el dedo? Los que han usado, ¿alguna vez se han dado? Ya. ¿Por qué te has dado un martillazo en el dedo? Porque no sabes la técnica para manejar el martillo. Ajá, porque La- no tienes técnica para martillar. Mira que esto es lo mismo, ¿no? Es lo mismo, ¿no? Si ustedes ya tienen su instrumento, algunos ya tienen su instrumento, ya saben qué instrumento van a usar, qué cuestionario. Pero si no sabes cómo se usa ese cuestionario, entonces puedes fallar y puedes darte ese martillazo, como yo te digo. Por eso es importante que conozcan su técnica, ¿no? Es importante que conozcan la técnica. La técnica es fundamental, ¿no? Para que puedas usar mejor el instrumento. Muchos trabajos fracasan no por el instrumento, no por el instrumento, sino porque los chicos no supieron aplicar la técnica. El cuestionario hay que aplicarlo de una forma correcta. Si no lo aplicas bien, encuestas, no sé, 200 personas y al final no sirven las encuestas. No por la encuesta, sino no lo aplicaste bien. ¿Sí? Entonces, mira qué importante conocer la técnica, ¿no? La técnica. En este caso, como son 3 variables, ¿cuántos instrumentos eran? ¿Te acuerdas? 3, 3, profesor. 3 instrumentos. Entonces, ¿qué hizo su compañera aquí? Instrumento 1. Acá está, mi instrumento 1. A ver, mi instrumento 1 para cuestionario de inteligencia emocional. ¿No? Yo te pregunto, ¿cuántos cuestionarios de inteligencia emocional tú crees que hay en el mundo para medir inteligencia emocional? ¿Uno solo? ¿Cuántos crees que haya instrumentos para medir inteligencia emocional? ¿Tú crees que haya uno solo en el mundo? ¿O crees que haya varios instrumentos? Varios instrumentos. Varios instrumentos. Hay varios instrumentos. En el mundo hay varios instrumentos. Eso es lo que, cuando tú quieres medir algo, profesor, necesito el instrumento. Pues hay que buscar el instrumento. ¿Sí o no? En este caso, su compañera ha escogido el instrumento llamado TMMS, el Tried Made Mood Scale. ¿Por qué? Porque es un instrumento que solo tiene, por ejemplo, 24 ítems, 24 preguntas. Es una escala de tipo Likert, ¿no? Donde las respuestas a cada pregunta están, ¿no? Nada de acuerdo, algo de acuerdo, bastante de acuerdo, muy de acuerdo, totalmente, como cuando te hacen una encuesta por teléfono, ¿no? ¿Te acuerdas? Marca del 1 al 5, si estás totalmente de acuerdo, 1, y si estás totalmente de desacuerdo, 5. ¿Viste cuando a veces, no? Esa es una escala de Likert.
¿no? ¿Hay otros instrumentos? Claro, ¿no? Hay otros instrumentos, ¿no? ¿No? Hay un instrumento que tiene más preguntas, ¿no? Dicen que mientras el instrumento tenga más preguntas es más confiable, ¿sí? Pero ¿cuál es el problema que el instrumento tenga, por ejemplo, a ver, 100 preguntas? Yo te pregunto, cuando tú lleves ese instrumento de 100 preguntas a la población que vas a encuestar, ¿se puede aburrir o no se puede aburrir? Se aburren. Sí, Se profesor. aburre, se aburre, claro. Tú mismo, ponte tú mismo cuando te han hecho una encuesta, a ver, ya la tercera pregunta ya no, ya querías colgar, ¿sí o no? Entonces, uno tiene que saber qué instrumento va a usar cuando lo escojas el instrumento. Y estás todavía en la opción de cambiar y buscar instrumentos. Variable no, porque ya tu variable está definida. Pero el instrumento todavía. Puedes seguir buscando. ¿Y cómo crees que tu compañera encontró este instrumento? Buscando información, buscando antecedentes, investigaciones que han hecho inteligencia emocional, ¿no? Y este instrumento ha sido usado en el Perú, o sea, tiene su validación en el Perú y también en Latinoamérica, ¿no? Tiene su versión en inglés, o sea, es un instrumento donde tú ya no tienes necesidad de probar si sirve o no sirve, porque ya ha sido probado ya, ¿sí o no? Ese es los instrumentos que yo quiero que tú uses, ¿no? Son instrumentos que ya han sido probados en el mundo y ya miden inteligencia emocional. Ahí está. Entonces, ¿qué se hace en esta parte? En instrumentos, ¿qué se pone? Ah, se pone, ¿qué cosa es esto? Mira, es el instrumento. ¿Qué más han puesto acá? ¿Qué más han puesto aquí? ¿Quién lo desarrolló? ¿Qué más han puesto acá? ¿Cómo se desarrolló? Mira. ¿Cuántas preguntas tiene? ¿Y cómo se mide cada pregunta? ¿Sí o no? ¿Y qué cosa evalúa el instrumento? Ahí está. Entonces, ¿qué vas a poner tú cuando redactes tu instrumento? Algo similar, ¿no? Todas las características de tu instrumento, ¿no? ¿Cómo se llama el instrumento? Nombre, es como tú, nombre completo, tu apellido, tu edad, qué estás haciendo, algo así. Vemos otro ejemplo, mira, otro ejemplo acá. El otro instrumento, este es el instrumento para medir el estrés. De nuevo te hago la pregunta, ¿cuántos instrumentos tú crees que haya para medir estrés? ¿Uno solo? No. Muchos instrumentos, ¿no? En este caso ha usado el EPP10. Hay otra versión de este instrumento que es el EPP15. ¿Por qué 10? ¿Por qué 15? Porque tiene 10 preguntas, porque tiene 15 preguntas. ¿Sí? Se pone para qué es el instrumento, quién lo creó, y qué más se pone, ¿no? Sobre el instrumento, ¿no? Cómo es su calificación. Esta es una escala de Likert. Mira, ahí está. Información del instrumento. Y para medir el afrontamiento, ha utilizado ¿quién? El COPE 28. Hay un grupo, por ejemplo, que te comenté que va a hacer el afrontamiento. Todavía no sé qué instrumento van a usar ellos. Pero aquí hay un instrumento, por ejemplo. ¿Les puede servir? ¿No les puede servir? Hay que indagar. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Hay que conocer, porque hay, por ejemplo, profesor, yo voy a medir afrontamiento en estudiantes, ya, y voy a usar ya, profesor, ya está, ya, se acabó, profe, ya, queda profesor, ya. Oye, pero investiga más sobre el instrumento, ¿no? Investigas la ficha técnica del instrumento. ¿Qué pasa si este instrumento te dice que solo sirve para medir afrontamiento en personas adultas, en profesionales de la salud, nada más? Y tú vas a medir en estudiantes. Entonces, ¿tú puedes usar este instrumento? No lo podrías usar, ¿sí? ¿Sí? Hay que leer también, no se trata simplemente ya, acá está el punto, no. Hay que leer el instrumento, ¿sí? ¿Sí? Entonces, una vez que tú ya terminas de redactar, mira, los instrumentos, ¿qué vas a redactar?
Esto es para los cuantitativos. Chicos cuantitativos. Necesitan redactar la validez y la confiabilidad de tu instrumento. Porque si tú no pones esto, yo y el comité de ética que va a revisar tu trabajo, no va a saber qué tan válido y qué tan confiable es tu instrumento. Entonces, hay que indicar su validez y confiabilidad, ¿no? En este caso, por ejemplo, para el que va a medir inteligencia emocional, indica que es un instrumento confiable porque fue evaluado su consistencia interna del instrumento por un programa estadístico llamado Alpha de Cronbach y ha salido valores que superan el 0,9, 0,9, 0,6, ¿no? Y según la interpretación de este alfa de Cronbach, mientras el valor se acerca más al 1, es más confiable. Y cuando el valor es menos de 0,6, recomienda no usar el instrumento. Bueno, y aquí mira todos los valores, ¿no? Al menos que da en la parte del alfa de Cronbach, en estas 3 dimensiones, cumplen esos requisitos, ¿sí? Por eso acá dicen, así que el instrumento ha pasado por prueba de validación y confiabilidad para su uso dentro del contexto latinoamericano. Entonces, y yo te pregunto, o tú te estarás preguntando, profesor, ¿y este dato de dónde lo obtengo? ¿De dónde obtengo este dato que mi instrumento es válido, confiable? Digitas en Google Académico, no te vayas más allá, Google Académico. Validez y confiabilidad del instrumento que tú estás usando. Hay personas que se dedican a estudiar solo la validez y confiabilidad. Hay investigaciones solo de validez y confiabilidad. Con eso, un par de artículos, tú puedes citar que tu instrumento sí es válido. Incluso estas validaciones se han hecho en el Perú también. Mucho mejor todavía. ¿Sí? En el caso de la escala de estrés percibido, ¿no? También aquí indica que la validez y la confiabilidad del instrumento. Y en el caso del COPE 28, también acá indica la validez y confiabilidad del instrumento. ¿Sí? Ahí está. Eso es, mis queridos chicos cuantitativos. ¿Sí? Voy con otro modelo. ¿Sí? Que les he dejado acá, semana 5, son los modelos de la semana 5, no estoy tomando otro modelo, porque no me diga, profesor, pero no, eso no nos ha puesto, ¿no? Ahí está. Este es otro proyecto de investigación que va a medir el síndrome de Burnout en docentes de educación básica del colegio IEP Cambridge School en el contexto de la pandemia por COVID-19. Es síndrome de Burnout. Una sola variable, ¿no? El síndrome de Burnout. Ahí está. Entonces nos vamos a la parte que me interesa. Pero acá también ustedes tienen, mira, acá tienen cómo se construye la introducción, tienen todas las partes, situación problemática, marco teórico, antecedentes, importancia, justificación y objetivo. Ahí tienen los modelitos. Ahí. Materiales y métodos. Lo mismo, enfoque y diseño, población y muestra, criterio de inclusión y exclusión, variable, bueno, una sola variable en este caso, ¿no? El síndrome de Burnout, definición conceptual con su cita y definición operacional. Y ahora, de nuevo, vamos a lo que yo quiero, a lo que chicos cuantitativos tienen que construir. Técnicas e instrumentos de medición. La técnica a usar, de nuevo, ¿cuál es la técnica? La encuesta. Ahí está. La técnica, ¿dónde está? Acá está, la encuesta. ¿Qué cosa es la encuesta? Acá está citado qué es la encuesta. ¿Cuál es el instrumento? El instrumento es el cuestionario MBI 22, el Maslach-Burnout Inventory. Ese es el cuestionario. ¿Sí? Acá indica quién creó el cuestionario, ¿no? Y qué cosa mide pues el cuestionario.
Más abajito, ¿no? Acá sigue hablando sobre el cuestionario, y más abajo, ¿qué cosa está? La validez y confiabilidad del instrumento, con sus citas respectivas. Ahí está. Se acabó. Sí, ahí está. Eso es lo que yo te pido. Nada más. ¿No? Nada más te pido. ¿Sí? ¿No? Por ejemplo, ¿no? Este es el MBI 21, ¿no? Perdón, MBI 22, ¿no? Machine Learning, por ejemplo, mira, ¿no? Voy a copiar. Y voy a ir a Google, ¿no? Muy lejos, a Google. Control V. Y le ponen, ¿no? Validez. ¿Y qué más era? Confiabilidad, ¿no? Confiabilidad. Todavía no les he explicado qué es validez y confiabilidad. En las diapositivas está eso, ¿no? Y como te digo, mira, vas a encontrar, mira, una revista en el cielo que te habla sobre la validez y confiabilidad de quién? Del instrumento. Hay otra revista que te habla sobre la validez y confiabilidad del instrumento. Otra revista que te habla sobre la validez y confiabilidad. Y ahí sacas para redactar la parte de validez y confiabilidad. Ahora, si quieres ser más exquisito, y en el Perú, ¿no? Acá mira, acá hay una tesis, mira, en el Perú, y la tesis ha sido la validez y confiabilidad de ese instrumento. Validez de constructo y confiabilidad de la escala de Maslach para el síndrome del trabajador quemado en médicos peruanos. Es en sector de la salud. Ahí está. ¿No? De acá puedes sacar para redactar cuál ha sido la validez y la confiabilidad, ¿no? Sin ir muy lejos, mira. Leyendo solo el resumen, ¿no? Dice. Acá. Hasta acá dice. La confiabilidad fue elevada y se sacó por medio del alfa de Cronbach. Y la validez del constructo por medio de la correlación R de Pearson. Se encuentra un valor de coeficiente de alfa de la escala, ¿qué escala? 0,8. ¿Qué te dije yo? Si el alfa de Cronbach se acerca más a 1, ¿es un instrumento bueno o malo? Bueno, Bueno. Y este está en 0,9, mira. ¿Cuánto le falta a 0,9 para llegar a 1? 0,1. ¿Sí o no? ¿Sí? Ahí. Entonces, por eso, o sea, esa es la forma como tienen que trabajar, chicos. Ahora, si encuentran la ficha técnica del instrumento, ahí está todo. En la ficha técnica del instrumento está toda la información del instrumento. Es sacar de ahí y luego parafrasear pues los datos. Ahí está todo. Vamos con los chicos cualitativos, que tengo dos. Tengo dos grupos cualitativos, ¿no? A ver. Ya. Percepciones y creencias sobre el virus del COVID-19. Desde que ya te dice percepción y creencia, esta es una investigación cualitativa, no hay vuelta que dar. ¿Sí? Vamos al frente, el tiempo nos está ganando. Ya. Acá está. Técnica e instrumento. ¿Sí? Técnica e instrumento. ¿Sí? A ver. En el caso de los cualitativos, su técnica ya no va a ser la encuesta. En los cualitativos, su técnica va a ser la entrevista. ¿No? Por ejemplo, Melissa va a entrevistar a mujeres con cáncer. En base a un conjunto de preguntas, va
explorar las experiencias de vida de estas mujeres con cáncer, ¿no? Yo no puedo, en un tema tan delicado, darle una encuesta y decir, a ver, marca, ¿no? Marca, a ver, marca tu experiencia de vida, ¿no? Vivir con cáncer es bueno, malo, muy malo. ¿Te imaginas eso? No puedes, ¿no? Para ese tipo de investigación no puedes utilizar la encuesta. Sería terrible, ¿no? Es una investigación sobre la homosexualidad. A ver, marca, ¿no? ¿Cómo te sientes con la opción sexual que has tenido, ¿no? Bueno, malo, regular, ¿no? ¿Sí o no? No sale nada, ¿no? Pero sí por medio de una pregunta, en una entrevista face to face, cara a cara, la persona sí te puede contar muchas cosas. Sobre todo si generas una empatía con esa persona. Cuando han estado en sus prácticas clínicas, chicos, ¿no? Algún paciente no se le ha acercado y no les ha contado cosas muy particulares de su vida, más allá del tema hospitalario. Sí, de cómo se siente. Claro, ¿sí o no? ¿Y eso por qué? Porque en ustedes ha sentido, bueno, de repente confianza para hablar de cosas que de repente no lo habla ni siquiera con un amigo, con su pareja, ¿no? Y con ustedes, de repente sí se está, como quien dice, haciendo catarsis, ¿sí o no? Esa es la entrevista. Por eso para mí los chicos de enfermería son buenos entrevistadores, porque la base de lo que viene a ser el tema del cuidado de la salud implica una relación muy íntima entre el paciente y el enfermero. Esa es la base de una entrevista, buscar esa vinculación para que esta persona te pueda contar cosas muy personales, ¿sí o no? Que incluso en su cara, con sus gestos, ¿no? Te dice mucho más cosas que a veces con la palabra, ¿no? En una entrevista está el tema verbal y el tema no verbal, como gesto, la gestualidad, ¿no? Es hermosa la entrevista. Entonces, la técnica es la entrevista. Ajá. Entonces, de nuevo, si no sabes usar la técnica, esa persona no te va a decir nada. No te va a decir nada. O te va a decir cosas que tú no quieres investigar. Porque la entrevista también es una técnica y hay que saber usar la técnica. ¿Sí o no? Para los chicos cualitativos, la siguiente semana yo voy a armar solo para ellos, ¿no? La siguiente semana va a ser asesorías, full asesorías, hay que ponernos al día, ¿no? Y voy a armar una hora especial para los cualitativos, por favor, una hora, para enseñarles esta parte. Como solo son dos, no quiero profundizar mucho en esto, porque solo son dos personas, ¿sí? Pero acá está, mira. Ah, profesor, y si la entrevista es como quien dice, es la técnica, ¿cuál será el instrumento? Ah, el instrumento que van a tener los dos grupos cualitativos, ¿qué cosa va a ser? Ah, el instrumento, ¿sí? El instrumento va a ser la guía de entrevista. Ese va a ser el instrumento. Que es una guía de entrevista. Ah, contiene preguntas, batería de preguntas. Porque no vas a ver qué cosa sale para entrevistar, ¿no? No, tú vas ya con una batería de preguntas. Una batería de preguntas que has construido antes que entrevistes. Eso yo lo voy a enseñar a los chicos cualitativos, a construir su guía de entrevista. ¿Sí? Ahí está. Y ya para acabar, ¿sí? En el caso de los chicos cualitativos, como ellos construyen su guía, ¿no? Construyen la guía, las preguntas, los criterios de validez y confiabilidad son diferentes a los cuantitativos.
¿sí? Es muy diferente. Por eso, con ellos yo voy a hacer un trabajo muy particular, ¿no? La siguiente semana en la asesoría vamos a hacer un trabajo muy particular, ¿sí? Bueno, he ido, chicos, de atrás para adelante, para que lo que yo te muestre en las diapositivas no parezca muy abstracto. Y de repente ahora sí vas reconociendo lo que yo te estoy diciendo, ¿no? He cambiado un poco la dinámica, ¿sí? Entonces, ¿en qué estamos acá? En técnicas, instrumentos de recolección de datos. Aquí estamos. En técnicas, instrumentos de recolección de datos. ¿Sí? Aquí estamos. ¿Sí? Entonces, cuando yo hablo de técnicas, instrumentos, es simplemente cómo voy a recoger la información. Pues ya está, yo tengo mi introducción, profesor, y ahí, ¿cómo voy a recolectar mi información? Para eso necesitas una técnica y un instrumento. ¿Sí? Ahí está. Y esta técnica e instrumento va a depender también del enfoque y el método de investigación que estás usando. Si es cuantitativo, si es cualitativo o si es mixto. ¿No? Acá quiero que tengas una visión bien amplia. Tú puedes tener un enfoque cuantitativo, y es un hecho que tienes que utilizar instrumentos cuantitativos, pero también si deseas puedes utilizar un instrumento cualitativo, ¿eh? O viceversa. Estás haciendo una investigación de enfoque cualitativo, vas a usar tu instrumento cualitativo, pero si deseas también puedes agregar otro instrumento cuantitativo. ¿Sí? Esto no es una camisa de fuerza. Ahora, quienes le dan una mirada más amplia al problema de investigación y tratan de dar una respuesta a ese problema de investigación, utilizan el enfoque mixto, donde aquí sí necesariamente hay instrumentos cualitativos y cuantitativos. Yo te sugiero, con esta experiencia que estás construyendo recién un proyecto de investigación y vas a tener un informe de investigación, y como yo les comenté, yo espero que este trabajo lo publiquen en una revista. Yo con los chicos de noveno ciclo, ya de los 15 grupos que tengo, 10 grupos ya están a punto de publicar. Ya tienen su trabajo, hoy ya con sus resultados y están armando la discusión. Y tranquilamente ese trabajo va a ir a revista del Colegio de Enfermeros, por ejemplo, a la revista de la UCH, a la revista del Instituto Materno Perinatal, la maternidad de Lima. Van a ir a esos y van a tener su artículo publicado con su nombre, de su trabajo de investigación. Yo espero que estos trabajos de ustedes también lleguen a eso. Pero cuando llegue tu proyecto para tu tesis, 10º ciclo para tu tesis, ahí sí, no vas a presentar un trabajo con una sola variable, ¿no? Tienes que mostrar tu experiencia en investigación. Trabajos que relacionen dos variables con hipótesis. O, ¿por qué no, atreverte a hacer una investigación mixta, donde utilices un instrumento cuantitativo y también un instrumento cualitativo, ¿no? Es otro nivel, porque es tu tesis, ¿sí o no? Es tu tesis, ¿sí o no? Yo he visto alumnos que lamentablemente han hecho como el cangrejo, han retrocedido, han hecho un buen trabajo para bachiller y en la tesis han construido un mal proyecto y ahora están zapateando. Llama, profesor, por favor, necesito que me ayude. ¿Qué pasa? Mi proyecto me dice que le falta. Y yo he sido su profe, yo he sido su profe de 10º ciclo. Yo le digo, oye, pero los profesores que te están diciendo que tu proyecto le falta, yo ya te lo dije. Cuando yo revisé tu proyecto como docente, dije que mira, este proyecto tiene estas deficiencias. A, B, C, D, E. Por lo tanto, todavía no va a pasar a comité de ética. Es lo mismo que yo te he dicho. Sí, que en ese momento no tenía tiempo y solo hice un proyecto como, ya, al menos para sacar 11. Al menos para 11, profe, al 11 al menos. ¿Sí? Al menos para aprobar el curso.
Pero cuando ya lo presentas para la tesis, rebota tu proyecto. Profe, ayúdeme. No hay tiempo, yo no tengo tiempo. No sé si otro profesor puede hacerlo. No, él no. Ya es todo un vía crucis. 10º siglo, por favor. Sea conmigo o sin mí. Esto que están haciendo van a hacerlo de nuevo. Todo esto, pregunta de investigación, subtip, todo esto, que van a hacerlo de nuevo. ¿Sí? 10º siglo. Para su tesis. Ahí sí tienen que ponerle pilas. Ahí yo te diría, hazlo tú solo. No lo hagas en grupo de 3. Primero, para la tesis no hay grupo de 3. Para la tesis solo son 2 máximo. Pero siempre mi sugerencia, hágalo solos, ¿no? Sí. A menos que conozcas bien a tu compañero, porque hasta se han peleado por el trabajo, ¿eh? Hasta se han ido peleas, amistades de 5 años que se han roto, a ver quién se lleva el proyecto o el trabajo. Pero bueno. Entonces, en esta parte, ¿qué cosa tienes que construir tú? Técnica e instrumento, ¿no? Creo que con eso ya está más claro. ¿Qué cosa es la técnica? Lo que te he comentado, conjunto de reglas y pasos. Si no sabes estas reglas y pasos para tomar una encuesta, todavía, por favor, no tomes la encuesta. El instrumento, ahora, el instrumento puede ser físico o virtual. En estos 2 años de pandemia, los chicos han construido puros instrumentos virtuales. Y de repente tú has llenado alguno, de repente te ha llegado al grupo WhatsApp un Google formulario con preguntas, ¿sí o no? ¿Te ha llegado o te ha llegado? Sí, profesor. Ay, y dime, la primera pregunta decía si tú quieres participar de la investigación o no, o de frente te daba el cuestionario. No había una opción que decía que si quieres participar o no. Ya, entonces está mal esa investigación, porque no está cumpliendo el principal criterio de toda investigación, que es la autonomía, el consentimiento informado, ¿no? Que le dice a la persona de qué trata la investigación y si él acepta o no acepta, y tú puedes decir no, no acepto y se acabó. Ese es no es una obligación, francamente no es una obligación, es tu colaboración, que tú quieres colaborar, ¿no? Pero bueno, el instrumento es que va a medir, ese es el instrumento, ¿no? Entonces, acá tienes diversas técnicas y diversos instrumentos, ¿no? Para los cuantitativos, acá están, este es su técnica, la encuesta. Y acá están sus 2 instrumentos, el cuestionario y las escalas. Estos son sus instrumentos. Y para los cualitativos pueden usar como técnica, ya dije, la entrevista o la observación también, ¿sí? La observación quiere decir, por ejemplo, que tú te pones a un costado, ¿no? Y solo observas el proceso, el fenómeno que quieres estudiar. Y en base a lo que observas, vas tomando ¿qué? Vas tomando ¿qué? Vas apuntando, vas anotando en tu cuaderno de campo, le dice. Y con eso haces tu investigación, ¿eh? ¿Cómo se llama la técnica? Observación. Y hay 2 tipos de observación. Una observación donde es como tú no estás en ese lugar, ¿no? Y la otra observación es la observación participante, donde tú eres parte de, observas y eres parte de. Todo según cómo tú has armado tu diseño de investigación. Bueno, pero mis cualitativos que van a usar van a hacer la entrevista y van a construir su guía de entrevista. Ahí está. Ya está. Entonces, como les comentaba, si esto lo paso rápido porque cuantitativo, ¿qué van a hacer? La encuesta. ¿Qué cosa es la encuesta? Acá está la encuesta. ¿Qué es la encuesta? ¿Cuál es su herramienta? El cuestionario o las escalas. Los cualitativos, ahí están todas las técnicas. Observación participante, grupos focales, entrevista semiestructurada y la entrevista en profundidad. Ahí está lo que significa cada uno de ellos y abajito está su instrumento. Mis chicos cualitativos, ¿qué cosa van a usar?
van a hacer esto. Entrevista semiestructurada. Esta es la entrevista que van a hacer ellos. ¿Qué cosa es una entrevista semiestructurada? Es una entrevista que presenta un grado de flexibilización debido a que parten de preguntas planeadas. O sea, ya la persona, ustedes han construido la pregunta. ¿Y cómo sabes que esa pregunta es buena o mala? Porque tu profesor la va a revisar en primer lugar. Pero también esa pregunta la van a revisar otras personas, jueces, expertos, que nos van a decir si la pregunta que estamos planteando está bien diseñada o no, o hay que mejorarlo. De esa manera, la entrevista, el guión de entrevista que construyes, chico cualitativo, tiene validez. Es otra forma de darle la validez al trabajo cualitativo. ¿Sí? Bueno, el grupo focal es como una entrevista, pero en la entrevista participan varias personas. La entrevista es tú a tú. El grupo focal participan 4 o 5 personas. Y sobre esas se hacen también preguntas, ¿no? ¿Está? Ahora, para los chicos de enfoque cuantitativo, el instrumento, chicos, que ustedes van a usar para afrontamiento, para autocuidado, para habilidades sociales, para conocimiento sobre anemia, para conocimiento y autocuidado de pie diabético, para conocimiento de madres sobre prácticas alimenticias, para hábitos alimenticios. El instrumento, chicos cuantitativos, tiene que tener validez y confiabilidad, si no, no puedes usarlo. Si no, busca otro instrumento, si no tiene validez y confiabilidad. ¿Sí? Profesor, ¿qué es la validez? Ahí está. Ahora, mira, tanto que te hablé, ¿qué es la validez? Bueno, se refiere al grado en que un instrumento realmente mide la variable que pretende medir. O sea, si tú estás estudiando afrontamiento, tu instrumento debe medir afrontamiento. Estás estudiando estrés, debe medir estrés. Estás estudiando rendimiento académico, debe medir rendimiento académico. Estás estudiando sueño, debe medir sueño. Autocuidado, debe medir autocuidado. ¿Y por qué es válido? Porque ya se han hecho investigaciones que han indicado que ese instrumento es válido. Ya. Por eso yo digo, es bueno que tú utilices ese instrumento. ¿Qué pasa si tú quieres construir un instrumento? ¿Sí? Vamos a ponernos así, profesor, no hay. He buscado y no he encontrado, no hay. Ya, yo y mi grupo vamos a construir un instrumento. Entonces tendrías que diseñar las preguntas de ese instrumento. Si va a tener 10 preguntas, 15 preguntas, 20, 30 preguntas. Y esas preguntas, ¿no?, van a medir toda tu variable o solo una parte de tu variable. Si de las 20 preguntas que tú construyes, por ejemplo, la pregunta 1 solo mide una parte de mi variable. La pregunta 2 mide otra parte de mi variable. La pregunta 3 mide otra parte de mi variable. La pregunta 4 mide otra parte. Ya. Entonces, estas partes de tu variable se llaman dimensiones. Todo sería tu variable. Y cada pregunta a cada pregunta le llaman ítem, ¿no? El ítem. Los ítems. Ahí está. Ahora, tu pregunta, ¿cómo va a ser? En escala de Likert, tu pregunta va a ser con alternativas, tu pregunta va a ser un sí o no. Mira, todo eso tienes que armar si quieres construir un instrumento. Y luego de eso, este instrumento tienes que ver si es válido y confiable. ¿Cómo sabes si es válido? Tienes que llevarlo a jueces expertos. Tienes que enviar este instrumento a 5 jueces expertos, que ellos evalúen cada pregunta y le asignen un valor para que te digan si es válido. Y con eso puedes obtener que el instrumento es un instrumento válido para que tú lo puedas usar. Pero luego falta lo otro. ¿Y será confiable?
Entonces, eso tiene que llevar este instrumento, esta encuesta, y tomar a una población de 40 a 50 personas y sacarle unos estadísticos que te digan si este instrumento es confiable. La confiabilidad. Todo eso solo para tener un instrumento confiable. ¿Te parece chamba eso? ¿Lo vas a poder hacer eso en 1 o 2 semanas? No, ¿sí o no? Por eso tienes que usar ya un instrumento que ya se ha usado en otra investigación para no hacer todo esto, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya hay instrumento. ¿Para qué vas a crear algo que ya hay? ¿No? A menos que hagas una investigación donde cree un instrumento que no existe. Ese es otro trabajo de investigación. Huele a canchita, mis hijos están haciendo canchita. Entonces, un instrumento de calidad de vida tiene que medir calidad de vida. Un instrumento sobre conocimiento sobre ITS, VIH debe medir conocimiento. Un alimento sobre hábitos alimenticios debe medir hábitos. Un alimento sobre actividad debe medir. Un instrumento sobre estado nutricional debe medir el estado nutricional. En ese sentido va a ser válido el instrumento. ¿Sí? Ahí está. Ahora, de los instrumentos que tú vas a usar, ¿no? Cuando tú pongas qué tan válido es el instrumento, los instrumentos han pasado, los instrumentos que yo te comento que ya se usan internacionalmente, han pasado por varios criterios de validez, ¿sí? Varios criterios. Le han hecho validez de contenido, que es a través de jueces expertos. Se hace la validez de contenido, se hace a través de jueces expertos. Pero le han hecho también validez de criterio, validez de constructo. Por eso son instrumentos que tanto yo como el comité de ética va a decir, está bien que utilices ese instrumento. Y ese instrumento, ya no tienes que hacer todo este proceso que han hecho otros cuando han construido el instrumento. ¿Sí? Tú solo estás declarando qué tan válido es el instrumento, nada más. Y lo otro también que es un instrumento confiable. Este es otro término. La confiabilidad. La validez es que el instrumento mida lo que dice medir. Y la confiabilidad, también tiene que hacer confiabilidad, sí. ¿Qué es la confiabilidad del instrumento? Por ejemplo, yo les tomo hoy día a ustedes un test para inteligencia emocional, ¿sí? El TMMS24. Y me sale que en la dimensión reparación emocional, ustedes han sacado alto, ¿no? Ustedes sacaron alto, el salón sacó alto en la dimensión reparación emocional. Si de acá una semana yo vuelvo a aplicar el test, ¿qué me debería salir en la dimensión reparación emocional? Alto, bajo, medio. ¿Se perdieron? ¿Se perdieron? Debe salir alto porque es la misma población, y son las mismas Claro. preguntas. Y si me sale bajo, si de no acá vuelve. unas semanas más vuelvo a tomar y me sale medio, yo te pregunto, ¿ese instrumento será confiable? No, No es confiable. Por eso su instrumento tiene que tener confiabilidad. O sea, no solo validez, sino también confiabilidad. Por eso en la parte donde hay una parte que te mostré en los modelos, ustedes tienen que indicar cuál es la validez y la confiabilidad de ese instrumento. De esa manera, yo voy a estar tranquilo también con el instrumento que ustedes van a usar. ¿Sí? Ahí está. Acá está lo que te he dicho, ¿no? Sobre la validez y la confiabilidad, ¿no? Ahí está, ¿no? Ahora,
La validez que por lo general se declara, pues yo te he mencionado, mira, 3 tipos de validez, yo no quiero acá hacerte la vida imposible, ¿no? Pero cualquiera de estas 3 validez tú puedes redactar el instrumento, cualquiera, si redactas las 3, mejor. Si no, a veces hay instrumentos que solo te dicen la validez de contenido. No te preocupes, solo pon contenido. Pero eso no he encontrado la validez, he encontrado criterio, pon la validez de criterio. Pero yo encontré el constructo, pon la de constructo, no hay problema. ¿Sí? Pero la mayoría que vas a encontrar es la validez de contenido, que es la validez que se hace por jueces expertos. Cuando tú dices, este instrumento ha pasado por jueces expertos, ¿de qué te están hablando? ¿De la validez de qué? De contenido. ¿Sí? Ahí está, para que lo relacionen. ¿Sí? Una validez de contenido, como yo te comenté, se halla a través de la prueba binomial, ¿no? Donde, por ejemplo, esto tú no lo vas a hacer. Esto ya lo han hecho al instrumento que tú estás usando, ¿no? Acá están las preguntas del instrumento, todas las preguntas, y cada juez acá le ha dado un valor, ¿no? De 0 o 1, 0, una pregunta desfavorable, 1, una respuesta favorable, ¿no? Y sobre eso se saca la prueba binomial, la prueba estadística, y para cada pregunta me sale un valor de P. Si el valor de P es inferior a 0,05, aceptamos. Damos como válida la pregunta. ¿Sí o no? Y si sale mayor, eliminamos la pregunta y cambiamos la pregunta. O sea, todo esto que te digo, ya los instrumentos que son válidos ya han hecho todo esto. O sea, tú no tienes que hacer eso. ¿Cuándo tendrías que hacer todo esto? Cuando construyes un instrumento. Pero tú no vas a hacer eso. No vas a hacer eso. Y esta es la confiabilidad. Esto es lo que te comenté. Si yo tomo el instrumento varias veces a la misma población, me deben salir resultados similares, ¿no? La confiabilidad. Y cuando se estudia la confiabilidad, la mayoría te da la confiabilidad de la congruencia, que es la consistencia interna. Es por eso que cuando tú miras la confiabilidad, vas a encontrar que en la mayoría de instrumentos donde las preguntas del instrumento, los ítems, son politómicos. ¿Qué es un ítem politómico? Está la pregunta y la respuesta puede ser varias alternativas, más de 2. Más de 2. Si son 3 alternativas, 4 o 5 alternativas, entonces en ese cuestionario la confiabilidad se saca por un estadístico llamado alfa de Cronbach. Pero si tu cuestionario solo tiene 2 valores, es un cuestionario donde te pregunta sí o no, sí o no, sí o no, entonces si tiene solo 2 valores ya no se saca el alfa de Cronbach. Para conocer la confiabilidad de ese instrumento se saca la prueba KR20 o Kuder-Richardson también se le llama. Son para ítems dicotómicos. Es por eso, a veces yo he tenido alumnos, profesor, no hemos encontrado el alfa de Cronbach. No hemos encontrado. ¿Cómo que no? No hemos encontrado, profe. No hay. ¿Verdad, no? ¿Verdad? No hay, ¿no? A ver, muéstrame tu instrumento. Me muestra su instrumento y en su instrumento está la pregunta y todas las respuestas sí, no, sí, no. Claro, pues. ¿Cómo vas a encontrar alfa? No hay alfa de Cronbach porque tu instrumento es dicotómico. Por lo tanto, en su caso, la confiabilidad lo va a dar el KR20. Kuder-Richardson. Y ahí sí había. Pero yo quería poner alfa de Cronbach porque en el ejemplo que yo les puse, había alfa de Cronbach. En el ejemplo había alfa. Se habían guiado del ejemplo. Pero no vieron este detalle de acá. ¿Sí o no? ¿Sí? Por favor, entonces, esta es estadística. Tú también has llevado estadística. Tampoco te estoy hablando cosas nuevas. ¿No? Cómo se saca el alfa de Cronbach, pero esto lo paso. Bueno, y
Este es sobre la encuesta. ¿Qué cosa es la encuesta? ¿No? Entonces, de la encuesta, chicos, lo único que yo quiero que ustedes investiguen es sobre criterios para tomar una encuesta. Eso es importante. Criterios para tomar una encuesta. Y esto, ¿sabes cuándo yo lo voy a desarrollar mejor? El siguiente ciclo. Porque el siguiente ciclo va a ser trabajo de campo. ¿Qué es el trabajo de campo? Vas a ir a tomar la encuesta. Ahí necesito que sepas bien la técnica. ¿No? Ha pasado que los chicos, profesora, aquí está mi encuesta, ¿sí? A ver, mándamela. Me la mandan y, oye, le falta una pregunta. Ah, ¿verdad, profesor? ¿No? Una pregunta. Iba a llevar al campo una encuesta sin una pregunta. ¿No? Profe, que yo lo saqué de un trabajo de tesis. ¿Ya qué culpa tiene pues que el otro se haya confundido? Tú no te vas a confundir, ¿sí o no? Tú tienes que revisar, no solo cortar y pegar, ¿sí o no? O tienen la encuesta en físico, ¿no? Y yo le digo, a ver, llena tú la encuesta. Ah, tiene que estar en la primera hoja, es una escala de Likert, donde si marcas 1, no, totalmente de desacuerdo, si marcas 5, no, de acuerdo. Pero eso solo está en la primera hoja. Y cuando estás llenando la segunda hoja, ya no hay nada de eso. Y tienes que regresar a la primera hoja. Esa encuesta es molestosa. Hace mucho ruido. La persona se aburre llenando esa encuesta. Tiene que ser una buena tinta, incluso, una buena impresión, ¿no? O copia, ¿no? Entonces, son detalles de la técnica de la encuesta, no del instrumento, que es un buen instrumento, ¿no? Entonces, esas cositas es importante conocerlas, por favor, ¿sí? Bueno, y su cuestionario, ¿no? El cuestionario, cada uno va a llevar un tipo de cuestionario, ¿no? Su cuestionario, esto también me ha pasado, ¿eh? Tiene preguntas. Por lo general, ustedes cuando ven un cuestionario solo van a encontrar por lo general esto, las preguntas que pueden ser preguntas cerradas, de elección múltiples, y pocos casos abiertas, ¿no? Abiertas son más cualitativas, pero bueno, ahí está, ¿no? Pero tú también tienes que preguntarle a los estudiantes, a la madre de familia, no sé, ¿qué cosa tienes que preguntarle? ¿Cuál es su qué? Su edad, su sexo, su estado civil, su número de hijos, su nivel de instrucción, su profesión, no sé. Estas son preguntas de identificación que también tienen que ir en tu cuestionario. A esto le llaman los datos sociodemográficos, que también tienen que estar en tu cuestionario. ¿Qué tal si tú quieres tu variable afrontamiento? Tu variable afrontamiento. Y ha salido que los estudiantes tienen un nivel de afrontamiento alto. Ahí está. ¿Sí o no? No, perdón. Medio. Nivel medio. Está saliendo. Ahí está. Nivel medio tiene. ¿Y qué pasa si tú este valor que has obtenido, lo analizas según la edad? Te puede salir que las personas que tienen menos de 25 años, sí tienen medio, pero si tú analizas solo el grupo de las personas que tienen más de 25 años, tienen alto. Ah, mira cómo está analizando mejor tus resultados. O lo puedes cruzar según el sexo, en hombres y mujeres. O según el nivel de estudio. Mira qué importancia tienen estos datos para conocer mejor la información que tú estás recibiendo. ¿Sí? Ahora, ¿esto cómo se sabe? Con los antecedentes. Cuando tú has buscado antecedentes, el antecedente te dice, si estudió esta variable, y esta variable se asociaron a estos datos sociodemográficos, edad, sexo, religión.
Por eso tú también, profe, yo también lo voy a asociar, por lo tanto tengo que preguntar también eso. Y algunos instrumentos tienen pregunta filtro, donde hacen una pregunta filtro y si la persona no pasa la pregunta filtro, ahí termina el cuestionario. Son algunos cuestionarios, ¿sí? Vale. Entonces, eso va a depender de cada instrumento que ustedes están usando, chicos. ¿Sí? Va a depender de cada instrumento que ustedes están usando, ¿sí? Bueno. Este es el instrumento competencia cultural, ¿no? Es otro ejemplo, ¿ya? Es otro ejemplo. Instrumento competencia cultural para medir ¿qué cosa? La competencia cultural. Y en la guía técnica de este instrumento se ha sacado la información de esa guía técnica para que este grupo de investigación que ha medido la competencia cultural pueda construir, pues, que la técnica fue la encuesta, el instrumento de recolección de datos fue el cuestionario, este cuestionario fue elaborado por tal, este cuestionario tiene 3 dimensiones. Y para la validez y confiabilidad, ¿qué está indicando? Que fue evaluado por juicios de expertos. Los juicios de expertos, ¿te acuerdan qué validez te da? De contenido. Ahí está. Y la confiabilidad fue determinada por ¿quién? Por un alfa de ChromeWatch, donde dio como resultado mayor a 0,7. Ahí está. Esto es lo que tú tienes que redactar. Los que han llegado un poco tarde, por favor, vean la primera parte. En la grabación hemos comenzado mostrando modelos y luego de esos modelos estamos pasando a la diapositiva. Si no, se van a perder los que han llegado tarde. De nuevo, ¿no? Este es otro, el instrumento Google Breath para medir calidad de vida. En el mismo instrumento, en la guía técnica del instrumento, se saca toda la información para describir al instrumento y para indicar su validez y confiabilidad. Bueno, y lo otro ya es la entrevista. Lo otro es la entrevista. Pero como he comentado, yo voy a tener sesión con un grupo la próxima semana, con los chicos de la entrevista. Ahí voy a hablar sobre la entrevista. ¿Sí? Solo les muestro este detalle nomás de la entrevista, ¿no? La entrevista, como dice acá, es una técnica o un arte, decía una profesora, ¿no? ¿Por qué? Porque en la entrevista tú qué cosa quieres conocer. Quieres conocer, en este esquema que estás viendo acá, esta parte de la persona que estás entrevistando, o quieres conocer lo que hay dentro de la persona, el mundo interior de la persona. ¿Qué cosa quieres conocer? El mundo interior. Su mundo interior, ¿sí o no? Donde están sus experiencias, Lo que siente. donde están sus vivencias, donde está lo que siente, ¿sí o no? Entonces, por eso es una técnica o un arte, ¿sí o no? ¿Cómo tú logras llegar al fondo, ¿sí o no? Para que te cuente esa persona, ¿no? Entonces, ese es un aspecto importante. La entrevista es una técnica de gran utilidad en la investigación cualitativa para recabar datos que definen como una conversación que se propone un fin determinado. La entrevista no es una conversación. No es una simple conversación donde tú preguntas y te responden, no. La entrevista va más allá de una simple conversación, ¿no? ¿Sí? La entrevista implica una comunicación entre el entrevistador y el entrevistado, donde se pone en juego lo que yo te comenté, el lenguaje verbal y no verbal, ¿sí o no? ¿Sí? Entonces, una cosa es conocer la técnica y otra cosa es ¿qué cosa, chicos? Llevarlo a la práctica. Es por eso a los chicos que hacen esta investigación, ¿no? Y a todos los chicos que han pasado por mi mano y han hecho investigaciones cualitativas, antes que se vayan a entrevistar, yo les mando a hacer prueba piloto, que entrevisten a una persona que no va a formar parte de su investigación y se graben como si fuese la entrevista. Y luego esa prueba piloto la escuchamos juntos. Y ahí nos damos cuenta de todos los errores que uno comete al entrevistar. Para que de esa forma, un ratito por favor.
Ay, mis hijos. Ya, a ver. Bueno, como te dije, ¿no? La entrevista te permite analizar, pues, acciones, eventos, sentimientos, actitudes, experiencias, ¿no? Solo tengo 2 grupos que han hecho cualitativo, mira, ¿no? Yo pensé que los iba a convencer a más, pero bueno, será para la tesis, ¿no? Bueno, hay algunos aspectos que hay que tener en cuenta cuando entrevistamos chicos cualitativos, ¿no? Con esto ya voy terminando, ¿no? La clave es el encuentro con el entrevistado, ¿sí o no? ¿No? Hay que mostrar neutralidad, ¿no? Neutralidad. O sea, neutralidad no quiere decir no ser empático, ¿no? No mostrar un asentimiento cuando estamos entrevistando con la persona, si nos está contando algo, ¿no? No vas a mostrar la indiferencia, ¿no? Hoy día una señorita en bioquímica se está quejando de un profe de práctica y me decía, cuando el profe nos mira, nos da miedo. Decía, ¿no? Nos mira como, ¡ah! Como si la mirada matase, ¿no? Eso no es neutralidad, ¿no? ¿Sí o no? No es neutralidad, ¿no? No hay que demostrar muchas emociones, ¿no? Sin aprobar o rechazar, ¿no? ¿Sí o no? ¿Sí? Rapport, respeto al otro. Acá un poco, justo, una de sus compañeras escribió en el chat, empatía, ¿no? ¿Sí o no? Tener atención activa. Mi esposa siempre me dice, mírame a los ojos cuando me hablas, me dice, ¿no? Lamentablemente yo he tenido una forma, un poco, ¿no? Hablo y a veces no miro a los ojos, ¿no? ¿Sí o no? No, mira a los ojos cuando hablas, me dice, ¿sí o no? Porque si no, pareciese que no muestras interés, ¿no? Y ya la conversación se cae, ¿sí o no? Uno tiene que tener atención activa, ¿no? Atención flotante, le dicen, ¿no? Estar escuchando, pero también procesando lo que te está diciendo, ¿para qué? Para que tú hagas una repregunta, ¿sí? Saber preguntar y saber escuchar, ¿no? Eso es importante, ¿no? A veces la persona te está respondiendo y en eso traga aire, ¿no? Y tú ya le estás, ya, la segunda pregunta. Y la segunda pregunta, ¿no? Ya mataste, pues, ¿no? O sea, no le estás escuchando. Ha hecho una pausa para seguir conversando. Y tú ya pensaste que la pausa, ¿qué cosa fue? Fue acabó de decir todo. ¿Eso por qué? ¿Por qué pasó eso? Porque no has tenido atención activa. Estás más pensando en qué, en tu guía, en la guía, que en lo que te está diciendo. Y eso es un error. Eso es un error. ¿Sí o no? ¿No? Dar tiempo al entrevistado para pensar lo que va a decir también. Sobre todo si es un tema delicado, ¿no? Entonces, es lindo, bello, hermoso la entrevista, ¿no? Tiene sus procesos, la apertura, que tú te presentes, ¿no? Y esto es hasta para los que van a hacer encuesta, ¿sí o no? ¿No? Tienes que presentarte, ¿no? A veces van de frente, ya, vamos a hacer una investigación, a ver, ya, comienzan a repartir las encuestas, ya está, ya, no llenen, por favor. Es eso, ¿no? Hasta para la encuesta, ¿no? Presentarse, generar la apertura, las reglas de la encuesta, ¿no? En el caso de lo que van a entrevistar, indicarle, pues, qué investigación están haciendo, ¿no? ¿Por qué necesitan su apoyo? Y que la entrevista va a ser grabada. Van a grabar, ¿sí o no? Cuando vas a grabar, por favor, en tu celular, si lo vas a grabar en el celular, desbloquea los datos, ¿no? Está grabando y entra una llamada. Uf.
matas la entrevista, ¿no? Matas el ambiente. Son detalles que pasan, ¿no? Una señorita me está, pero hemos hecho una entrevista piloto por teléfono, ¿no? Y en plena entrevista entra otra llamada, ¿no? Entra otra llamada, ¿no? Entonces, o sea, eso mata la entrevista, ¿no? Luego vienen ya las preguntas, ¿no? Las preguntas que tú has, la guía de entrevista que te digo que yo te voy a enseñar a construir. Comenzar por lo más general, no vas a ir de frente, ¿no? Primero crea el ambiente, ¿no? Ahí está. Superficial a lo profundo, de lo informativo a lo interpretativo. Y luego viene una etapa muy importante, el cierre, ¿no? Ya está, ya acabé, ya me voy. No, cierra la entrevista, ¿no? Agradece, ¿no? Y vuelve a indicar que esto es confiable, porque hay muchas dudas, ¿no? Me has grabado, ¿qué vas a hacer con esa grabación? No. Toda la información que está es solo para fines de la investigación, luego van a ser destruidas, ¿no? Te agradezco por tu colaboración, ¿no? O sea, haz un buen cierre, ciudadano. ¿Estamos? Bueno, esto ya te comenté. Esta es la entrevista que van a hacer los cualitativos, ¿no? Bueno, y estas son ya algunas recomendaciones que, de nuevo, esto yo voy a profundizarlo cuando vayan a hacer la entrevista, ¿no? Cuando vayan a hacer la entrevista también yo voy a profundizar, ¿no? ¿Cómo construyes tu guía? Y esto de cómo se construye, chicos, ya yo lo voy a hacer más particular con los chicos que están haciendo investigación cualitativa. Por eso, hasta aquí voy a quedar, ¿sí? Hasta acá voy a quedar. Y voy a dejar de compartir. Y no sé si hay consultas, preguntas, por favor. Mientras voy abriendo para pasar lista, por favor. Profesor, se van a utilizar citas tanto para la definición del instrumento como para la validez y confiabilidad, ¿verdad? Sí, perfecto. Tienen que usar citas. Porque si no, ¿de dónde sale la información que tú estás declarando? ¿No? Tienes que usar citas. Tienes que usar citas. Ok, profesor, gracias. Un momentito, estoy abriendo para pasar la lista. Ya. Ya. Voy pasando lista, chicos, mientras de repente